y en esta ocasión desde el corazón de la educación se siente muy honrado de recibir una mujer maestra dominicana con una trayectoria que nos va a enseñar desde la primera palabra que podamos compartir. Es una maestra que viene del mundo de la psicología, pero experta en psicopedagogía, en orientación escolar, que ha recorrido varios momentos de una trayectoria hermosa, profesional, habiendo sido maestra, directora de algunas organizaciones públicas, hasta ministra de Educación y actualmente rectora de una institución de educación superior. Tenemos el honor de conversar esta tarde con la maestra Josefina Pimentel. Muchísimas gracias, doña Josefina, por darnos el honor. Al Instituto 512 y a ti de manera particular y a tu equipo por ese interés en explorar visiones, testimonios que nos han, yo diría, convertido en referentes en el sentido de que hemos tenido la oportunidad de transitar por todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Tengo ese honor, esa honra, esa gratitud a Dios en primer lugar y a quienes han pensado en mí para delegarme algún rol y alguna responsabilidad que han entendido que puedo llevar hacia adelante. He sido maestra de adultos siendo una adolescente a través de un trabajo pastoral. Yo fui dirigente de la Juventud Estudiantil Católica, la JEC, donde el lema era servir es conquistar, y yo pienso que el servicio a partir de ahí ha sido parte de mi ADN. Junto con un grupo de jóvenes iniciamos esa escuela nocturna obrera para trabajadoras domésticas, para obreras que laboraban en diferentes fábricas con el propósito de enseñarles a leer y escribir y también crearles un sentido de dignidad y de propósito en sus vidas. Luego tuve el honor de ser maestra de primaria de 4º grado en el Colegio Loyola. Para mí eso fue realmente una experiencia maravillosa, única. Los niños me enseñaron, yo diría, el disfrute, el placer de ser maestra y de acompañarles en su desarrollo emocional, psicomotor, académico, cognitivo y sobre todo disfrutar de la alegría, el amor, la ternura que proveen los niños en esa edad previo a la pubertad, llenos de curiosidad, de ingenio, yo diría de algarabía, y para mí fueron 5 años, ¿verdad? Realmente maravillosos. Luego, pues, tuve la oportunidad de ser orientadora escolar en el Liceo Experimental Altagracia Amelia Ricard Calventi, un liceo de prácticas y de experimentación adscrito al Departamento de Pedagogía de la UAS, donde también fui directora del Departamento de Pedagogía, hoy es una facultad de educación. Bueno, pues ahí trabajé también 5 años con jóvenes en esa edad donde ellos comienzan a explorar y a descubrir un mundo desde el punto de vista emocional, del desarrollo también de su propia sexualidad, búsqueda también, yo diría, de identificar los intereses que les ayudarían a construir su proyecto de vida. Por tanto, ese fue un trabajo hermoso que también disfruté ampliamente. Luego, pues, también transité por la educación superior. Fundamentalmente, mi trabajo académico en este nivel ha sido con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ingresé en el año 1979 como profesora provisional hasta llegar a ser profesora meritísima. Esa institución, quien es mi alma mater, a quien amo profundamente, pues me honró con esa distinción que realmente para mí es un honor altísimo, ya que se le concede a aquellos docentes que han tenido una trayectoria destacada, tanto en el ámbito académico como su aporte a la sociedad. Pero mi trabajo en el campo educativo también se inscribe en el ámbito de la educación técnico-profesional. Tuve el honor y la distinción también de dirigir esa institución que amo profundamente y que me enaltece haber sido su directora general
que es el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep. Ahí tuve un periodo estuve de 4 años, y también tuve la oportunidad de acercarme al mundo del trabajo, cómo en un tiempo relativamente corto tú puedes desarrollar competencias y habilidades para la inserción laboral de tantos jóvenes, tantos trabajadores que se diseminan en múltiples ámbitos y áreas de la formación técnica y de la formación para el trabajo. Por tanto, esa fue también para mí una experiencia desde el punto de vista profesional y personal que me produjo grandes satisfacciones. En educación, bueno, he estado cumpliendo diversidad de roles. Fui técnica del Instituto Técnico Pedagógico en una época donde se produjeron reformas. La reforma de los años 70 venía, diríamos, ya teniendo un impacto importante en el sistema educativo. Eso fue a nivel secundario. Y también hubo una reforma importante a nivel primario, toda la parte de la nuclearización y otros esfuerzos que se dirigieron en materia de políticas educativas. Ahí dirigí el Departamento de Orientación Educativa en ese momento. Luego pasé a ser parte del equipo fundador que impulsó Plan Decenal de Educación, dirigí el área de contexto. Más adelante estuve trabajando 4 años como encargada del proyecto de profesionalización de maestros bachilleres en servicio, un proyecto financiado por el BID, donde estuve 4 años. Más adelante seguí, todo esto combinado con la docencia, que nunca la dejé, nunca. También tuve la oportunidad de ser subsecretaria de Educación para Asuntos Técnicos Pedagógicos, siendo doña Ligia Amada Melo de Cardona la ministra. Más adelante, en el 2004, con la profesora Alejandrina Germán, fui viceministra también de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, y luego en el año 2011 tuve pues el honor, el privilegio y la alta distinción también de ser ministra de Educación. Otra experiencia de gestión que desde mi punto de vista también pues me permitió aportar y al mismo tiempo obtener una visión también panorámica de la complejidad que subsiste en el sistema educativo dominicano y cuáles también son parte, yo diría, de esas prioridades que son esenciales para garantizar una mejora continua y una cultura centrada en la calidad educativa, en la inclusión, en la equidad y todas esas, yo diría, aspectos que nosotros como educadores y como gestores de políticas públicas siempre pues estamos en disposición de impulsar. Por tanto, ha sido un camino bastante largo, desde muy jovencita, vinculada a la educación, y como te digo, Ángela, pues habiendo tenido la oportunidad, gracias a Dios, a la vida, de permitirme transitar por todos estos niveles educativos, disfrutar de ellos, trabajar con mucha dedicación, amor y sobre todo con una actitud de apertura y de aprendizaje, porque al final uno es quien termina no solo entregando parte de nuestro haber académico, personal, de nuestras inquietudes, aspiraciones, sino que también nosotros nos nutrimos ampliamente de todas las personas que nos acompañan en ese proceso, de manera particular de niños y jóvenes y adultos, que son los sujetos a quien dirigimos estos procesos formativos y quienes al final pues terminan mostrándonos tantos aspectos importantes, yo diría, de esa dimensión humana que encierra la educación. Por tanto, ha sido un trabajo largo y también podría decirte que esta no fue mi vocación inicial. Cuéntanos de eso. Yo le voy a hacer unas preguntas, pero cuéntanos eso de que no fue la vocación inicial, porque el que escucha la historia que acabamos de escuchar, pues pensaría que fue a los 5 años que usted tomó la decisión de recorrer este camino. Hay varias cosas que influyeron en la decisión final, pero en principio a mí me gustaban mucho las ciencias sociales, la sociología, me encantaba, la economía.
En el servicio me gustaba la medicina, pero finalmente también me apasionaba la literatura. Así es combinación interesante. Sí, porque es un poco como distintos ámbitos del saber, del conocimiento que me gustaban, me interesaban, me apasionaban. Quise entrar a sociología, pero al final dije, no, yo quiero ser escritora. Yo quería ser escritora, quería irme por el mundo de las letras e inicié estudiando licenciatura en letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hice un primer semestre. Pero ¿qué pasa? Hay hechos, ¿verdad?, que creo que incidieron en que yo finalmente optara por ser maestra, porque entendí que en el aula es que yo era feliz. Qué bueno descubrirlo de esa manera, ¿verdad? Yo justo, mire, tengo aquí anotado que la escucho y escucho la trayectoria, pero cuando usted dice siempre acompañado de la docencia, o cuando dice tuve la oportunidad de ser maestra, es como que le brilla la emoción y se nota una trayectoria, y ese es un mensaje, doña Josefina, valioso para la comunidad, que la mayoría son maestras y maestros, y uno la escucha y es aspiracional su trayectoria para los educadores. ¡Wow! Cuánta oportunidad de impactar, de aportar, porque uno trabaja por el servicio y teniendo la posibilidad de estar en la posición, pues uno hace un servicio más cercano y con más totalmente, potencial. ¿no? Y que llega mucho más personas. Por supuesto. Sin en embargo, el aula tú te restringes, ¿verdad?, a un grupo. Y aún así, yo puedo decirte que he tenido miles y miles de alumnos, porque en educación superior, bueno, fueron 35 años ininterrumpidos. Claro, miles de alumnos. Miles de alumnos. Que es lo que es emoción, pero cuando uno ve, wow, ministra, también en la dirección de Infotep, pues son posiciones de mucha influencia, de una gran oportunidad y de mucho peso, de responsabilidad, nuestros respetos, pero la emoción de la maestra. Pero la gestión yo creo que es la oportunidad de tú direccionar políticas y aportar algo trascendente desde ese punto de vista. Pero la acción que realmente me llena, me define, me hace plena, es educar. Es el aula, o sea, ese espacio para mí es sagrado. Y qué bueno que da ese mensaje, porque es una reflexión, estamos llamados a la reflexión todo el tiempo como maestros. Y esa reflexión de definitivamente cuando tenemos la oportunidad, también tener la responsabilidad de acceder a la posición de impactar a más grandes grupos de personas. Sin embargo, el conservar el corazón de maestra y poder ponerlo en el lugar que corresponde. Eso es lo que le da sentido a todo lo demás. A todo lo demás. Porque si no fuera una gerente más de cualquier espacio laboral. Y de cualquier. Y no se trata de eso. Pues fíjate, mira, yo creo que yo tuve una educación privilegiada, esmerada, y parte de ese compromiso de ser maestra era devolver lo que había recibido. Yo tuve el privilegio de estudiar en una escuela ostosiana, en el Instituto Escuela. Ahí fueron las maestras descendientes de esa primera cohorte de docentes de la escuela del Instituto de Señorita Salomé Ureña. Ellas fueron, vamos a decir, las que asumieron ese proyecto. Y en esa escuela yo tuve la oportunidad de tener una formación integral, con una fundamentación científica, pero también ética, parte de los valores ciudadanos que Hostos desde la moral social pues pudo, yo diría, concebir, la integración de las artes, que eran parte fundamental también del currículum, el deporte, que me encanta, la recreación, el canto, los valores patrios. Era una escuela libre, abierta, donde los maestros eran estupendos. Entonces, esa formación ética, estética, lúdica, esa formación intelectual también, ¿por qué no decirlo?, para mí fue esmerada. Y ese grupo de jóvenes y niños que nos formamos ahí, llevamos esa formación en el corazón
y en nuestra práctica de vida. Luego pasé en la escuela secundaria al Colegio Santo Domingo, otra formación también de altísima calidad con aquellas religiosas canadienses, una educación también centrada en una formación ética, en valores, con un énfasis también de innovación, déjame decirte, porque ahí los idiomas eran parte importante, un eje transversal, y otras asignaturas que en ese momento pues tenían un alto carácter innovador. Por tanto, tuve esa oportunidad de recibir una educación de alta calidad. Pero no solo eso, sino que también al llegar a hacer ese trabajo con aquellas mujeres adultas, obreras, me marcó. Entonces yo entendí que la educación era más que enseñar a leer y a escribir, que era una construcción social y que era también parte, yo diría, de una vocación de servicio. Entonces, esa vocación de servicio que se impregnó en mí a través de la Juventud Estudiantil Católica, donde llegué a ser presidenta de la JEC, en el colegio, en secundaria, ese trabajo con los más vulnerables, ese trabajo de alfabetización también que hacíamos en los barrios, la construcción de ese espacio de crecimiento social y humano para esas mujeres. Te estoy hablando del inicio de la década del 70, finales de los 60, trabajar cada noche. En vez de irme a las fiestas o al cine, era todas las noches que íbamos a trabajar con esas obreras. La escuela funcionaba, recuerdo, en la parroquia San Juan Bosco. Nos permitieron las aulas que eran de los niños en la mañana y en la tanda vespertina usarla en la noche. Entonces, ese contacto con estas mujeres también me transformó. Es decir, lo esmerada y lo integral de la educación recibida, ese contacto a temprana edad, con apenas 15, 16 años, con aquellas mujeres que tenían ya una cosmovisión del mundo, un universo, yo diría, por un lado reducido, pero por otro no, porque ya eran madres, eran trabajadoras, eran mujeres, valiosas, íntegras, que sencillamente les habían diezmado su capacidad, ¿verdad?, de conectarse con el mundo a través de la lectoescritura. Pues también me marcó. Y finalmente, el último llamado, el penúltimo, diría, la profesora Marcia Jiminián, que la amaba profundamente, maestra de secundaria. Ella estudiaba psicología y aprovechaba para hacer algunas prácticas con las alumnas y me ponía a mí a dar las clases. Venía desde bien temprano. Entonces Marcia, la profesora, me decía: Josefina, pero tú das para ser maestra. Y yo le decía: ¿tú crees? Y yo era excelente y le daba clases a mis compañeras, la sustituía a ella. Y ya el punto final fue que, estando en la universidad, un día la doctora Zoraida Heredia, viuda Zuncar, que era la directora de pedagogía, me llama y me dice: oye, Josefina, tú eres ideal para una carrera nueva que vamos a desarrollar. Ajá, ¿y cuál carrera es? Es licenciatura en educación, mención, orientación escolar. Ay, profesora, pero yo estudio letras. No, entrevístate con la doctora María Teresa Quidielo. Entonces la doctora María Teresa Quidielo, que acababa de llegar de la Universidad de Puerto Rico a implementar esta carrera, me entrevista. Cuando me enseña el plan de estudio, yo me enamoré. Porque no era solamente, yo diría, a enseñar aspectos propios del conocimiento, del saber, de las disciplinas. No era un conocimiento disciplinar, era trabajar por el desarrollo humano integral de niños y jóvenes. Excelente. Entonces eso a mí me cautivó. Eso es una gran oportunidad cuando uno ve un programa y uno dice: ese soy yo. Y entonces se siente como en el espejo del programa. Me sentí representada. Entonces yo dije: wow, pero esto me encanta. Y esa sensación, porque a mí me ha pasado, es como lo que nos lleva a incluso
tratar de hacer mejores propuestas para que los demás, en el rol que tenemos ahora, cuando un maestro vea un plan formativo, diga, wow, eso soy yo, eso es lo que necesita, qué ilusión, ¿verdad? Yo me quiero quedar, doña Josefina, porque usted ha dicho muchas cosas muy interesantes. Es un testimonio de vida profesional en el sector educativo que nos ayuda mucho y nos enseña mucho, pero usted dijo que estaba aprendiendo siempre. Y lo conecto con su experiencia en Infotep, donde sabemos que desde el mundo de la educación técnica hay mucho más propuestas de cursos cortos que acreditan una competencia. Pero ya actualmente el mundo se mueve hacia la acreditación o la certificación de competencias en todas las áreas. Hablamos de microcredenciales, de certificaciones, y me gustaría, como usted tiene esta trayectoria tan rica y ha vivido ambas experiencias, saber desde la perspectiva de la formación de nuestras docentes, ¿qué rol podría jugar la certificación de competencias, cursos cortos en nuestra carrera de educación? Bueno, yo creo que eso te mantiene actualizado, conectado con todas las innovaciones que en tu campo, ¿verdad?, profesional, en tu experiencia, estén surgiendo, se estén probando, se estén experimentando, se esté explorando. Uno no puede detenerse jamás. Bueno, en mi caso particular, como estamos también en un programa testimonial, quiero decir que yo no me conformé con estudiar educación, sino que yo hice psicología a la par. Completo. Yo llevaba las dos carreras. Okay. ¿Por qué razón? Bueno, porque la psicología me daba el fundamento epistemológico que sustenta la educación y sustenta los aprendizajes. Entonces, la educación estaba más orientada a la formación hacia el servicio y la práctica educativa, la didáctica, las estrategias, las metodologías de enseñanza, las teorías educativas, pero quien fundamenta todas estas teorías y toda la base de la psicopedagogía viene de la psicología. Entonces hice las dos carreras y me incliné entonces por combinar los aportes de la psicología a mi trabajo en educación. Y luego, bueno, hice varias maestrías y no me detengo. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en constante evolución. Uno sí tiene, Ángela, esto sí, que tener una formación de base sólida y rigurosa. Pero luego tú puedes seguir, diríamos, ampliando esa visión, esa perspectiva, esas habilidades, esas competencias a través de una formación, diríamos, más especializada. Puede ser técnica, puede ser también, bueno, a través de diplomados, que son programas que a mí me gustan, porque son, diríamos, medio intensivos. El conocimiento está un poco condensado, pero te conecta con un aspecto, ¿verdad?, que tiene un núcleo de contenidos, de saberes, que en un área determinada pues te aportan una nueva visión sobre un tema vinculado a tu profesión o a tu quehacer profesional. Por tanto, la formación continua ha de ser permanente. Un maestro tiene necesariamente que estarse formando de manera continua. ¿Por qué? Porque la naturaleza de su trabajo es el conocimiento. El objeto, su objeto de trabajo, de intervención, es el conocimiento a través de las disciplinas. Entonces, tú no puedes quedarte con lo aprendido. Bueno, yo me gradué en el año, y Dios mío, 1974. Yo no me puedo quedar con lo que aprendí ahí. El mundo en constante cambio, las demandas van evolucionando. Entonces, ahora, además de estas formaciones, yo diría intermedias, por decirlo de alguna manera, luego del grado, que constituyen las maestrías, los posgrados, pues todas estas microcredenciales que ahora están de moda, estos diplomados te mantienen actualizado, te conectan también con una mirada global del conocimiento. Una renovación constante. Tú interactúas, porque para mí también, por eso es que me gusta tanto la enseñanza, porque se crean redes de intercambio.
la interacción social, las relaciones interpersonales que se promueven, la riqueza que se da cuando se crea un pensamiento colectivo, cuando se construye de manera conjunta. Y soluciones, porque hay necesidades compartidas. Sí, entonces todo eso yo entiendo que juega un papel fundamental. O sea que mantenerse actualizado, participar de todas estas propuestas, incluso, bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo en línea, claro, de hacerlo de manera sincrónica, de manera combinada, presencial, estancias, cursos cortos. Bueno, yo acabo de llegar ahora de Ávila. Yo he estudiar. Sí, en un congreso. Es un muy buen ejemplo para todos nosotros. Sobre psicología intergeneracional. Son temas que también me gustan, de pedagogía sistémica, me gusta, lo exploro. Bueno, y tuve la invitación, ¿verdad?, de una institución mexicana a participar y siempre estoy abierta a aprender cosas nuevas. Y ese es el mensaje muy importante, sí, estar abiertos. Porque alternativas para formarse, afortunadamente ya tenemos a nivel local y también a nivel internacional con acceso sencillo por la tecnología. Ahora, estar abierto y además estar en un proceso de constante mejora, de reflexión, de saber lo que necesitamos, sí, para poder estar al servicio. Y sobre todo, de disfrutarlo. Ah, por supuesto. Yo en el año 2013 fui desvinculada de la función de ministra. Yo había iniciado un doctorado en el año 2005 y no había podido terminar la tesis porque toda la carga laboral y la responsabilidad no me lo permitía. Pues déjame decirte que los 2 años que yo más he disfrutado de los últimos 10 fueron los 2 que me dediqué a terminar la tesis. Qué buen doctoral. Mensaje. Me encantó, ¿cómo te diría?, explorar los temas vinculados al tema de tesis, la investigación, el contacto con nuevas formas de visualizar. Yo elegí el tema de la colegialidad docente, cómo esto impacta en la cultura de la institución, en la mejora de los aprendizajes, cómo esto realmente crea una manera distinta de abordar los procesos de formación en las escuelas. Es decir, que además de la investigación per se, enfrentarme a nuevas miradas, a nuevos textos, ver lo que piensan los autores, confrontar eso con la realidad porque hice un estudio de campo, ver esto en las escuelas dominicanas, cómo se expresaba. Entonces, esto también es una oportunidad de crecimiento. Por tanto, ser maestro implica eso, implica disfrutar de ese espacio de crecimiento mutuo, tanto de los alumnos como de nosotros mismos, de ese camino permanente de búsqueda, de exploración, de aprendizaje, de querer descubrir nuevas maneras, nuevas formas, de entrar en contacto con, yo diría, otras experiencias, con buenas prácticas, ver cómo eso yo lo puedo aplicar o transferir a lo que yo hago como maestra, como educadora, como ciudadana también. Es decir, que el aula es un espacio de vida permanente, dinámico, donde cada día nosotros interactuamos con personas que traen también sus propias historias de vida y que traen también su haber, sus talentos, sus sueños, sus dificultades, y ser parte de eso y contribuir a un desarrollo, yo diría, de la potencialidad de ese sujeto con el que tú interactúas. Yo creo que no hay mayor privilegio, ni un oficio que nos ayude a ser más. Esta profesión y el entorno del aula, de la escuela, es el entorno de mayor esperanza del ser humano para todos sus características y todas sus potencialidades. Pero yo he dicho también, como sean nuestras escuelas, será nuestro país. Sí, definitivamente. Eso es, usted ha hablado por 1000 años. Por tanto, ese es un trabajo de una dimensión política, en el sentido político de la transformación.
y de una dimensión social que no tiene... No tiene comparación. No tiene, y aprovechamos que usted habla de la dimensión política porque no la vamos a desaprovechar. Y usted sabe que ahora mismo también hay generaciones que van subiendo en el sector educativo, pero también en cargos, en posiciones de decisión, en posiciones de redactar nuevas políticas, de revisar anteriores desde su perspectiva y con esa experiencia. ¿Cuáles son esas recomendaciones que podría darnos a los que venimos intentando continuar el legado, el trabajo, tratar de ser coherentes también con las necesidades y con las cosas que se han ido avanzando? Y usted ya con la experiencia que tiene, ¿qué podría recomendar en términos de política? Antes de pasar ese puntito, quería también reflexionar un poquito en relación a que muchas veces nosotros nos quejamos de que las cosas no funcionan o que no han dado resultados. Sin embargo, ¿qué es lo que yo he podido apreciar a través del tiempo? Que uno de los principales problemas y limitaciones que tenemos es la discontinuidad en la aplicación de las políticas. Aquí se han formulado muy buenas políticas, pero ¿qué pasa? Que no le damos tiempo a que se propicien los cambios, los pequeños cambios que deben irse dando a lo largo de un proceso. O sea, el sistema educativo tiene una naturaleza procesual. Es un proceso que no es lineal tampoco, es complejo. Entonces, muchas veces esas políticas pues no se les permite que exhiban todo su potencial. Fíjate, yo diría que políticas que se centren en los primeros grados son fundamentales y en la educación inicial. ¿Por qué razón? Bueno, porque en primer lugar es la manera de tú lograr una integración de los niños al sistema escolar a través de este nivel inicial y de estos primeros grados. Nosotros logramos pues ahí la inclusión. Ya la permanencia, más adelante hemos visto que no se da como esperamos. Pero esas políticas dirigidas a los primeros grados, a fortalecer las competencias en lectoescritura, no solo en los alumnos, sino en los maestros. Uh-huh. Estos procesos de formación dirigidos a los docentes tienen que privilegiar esa formación centrada en dotar de capacidades, de estrategias, de métodos, de competencias a los maestros y maestras de estos primeros grados y de este nivel inicial que requiere una formación, desde mi punto de vista, especializada. Entonces, ese debe ser un énfasis. Una política que debe ser parte también consuetudinaria de cualquier elenco de gestión, no importa el ministro, es el de implementar la lectura como un eje transversal. La lectura porque a través de ella es que nosotros accesamos, ¿verdad?, al conocimiento letrado que viene dado, ¿verdad?, pudiéramos decir, a través de los textos y en los códigos que nuestra cultura pues tiene identificado, nuestra cultura letrada, pero no solo orientado a que los alumnos puedan accesar a esta información que viene a través de los distintos medios escritos o digitales, sino por el gozo y el placer mismo que proporciona la lectura. La lectura produce un goce estético, ético, emocional, te permite una perspectiva totalmente diversa, enriquecedora en tu vida, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista también del manejo del léxico. Es decir, te permite cultivar el mundo interior, que yo creo que también es importante. Es decir, que la lectura, desde mi punto de vista como maestra, como educadora, debe ser un ente que esté presente en todos los grados, en todos desde el principio. Y hay una cantidad enorme de estrategias que son lúdicas. Bueno, yo acabo de venir de España
y fui a lo que es una librería Páramo, ahí Bella, la primera librería, la más antigua de Madrid. Y yo quiero que tú veas todas las actividades que ellos realizan. Ellos tienen el vermut de la lectura. Entonces se sientan afuera a conversar de un libro, un texto, hay alguien que anima, y en fin, una cantidad enorme de personas. También hay estrategias donde tú inicias un capítulo de un libro y cada quien lo culmina de la manera que él entienda. Hay otras formas también de integrar a los niños, de integrar a los más jóvenes, para que ellos descubran ese placer que provee la lectura y el compartir lo leído con otros y esa integración que se va dando. Por tanto, ese es un elemento desde mi punto de vista que tiene prioridad. Otro aspecto también, bueno, yo tengo un sueño. Díganos su sueño. Mi sueño, cambiar totalmente la infraestructura de las escuelas. Eso es un sueño grande. Sí, es muy grande. Me gustarían aulas temáticas. Me gustaría un espacio como este, donde tú puedas ver a través de, donde no hayan tantas limitantes, donde haya más espacios verdes, donde el arte se haga presente, donde podamos utilizar metodologías que promuevan la exploración, la curiosidad en los niños, la indagación, donde podamos promover una manera más activa de aprender, que podamos, apoyarnos, qué sé yo, en el enfoque STEM que proporciona esa posibilidad y en cualquier otro que nos permita que nuestros niños y jóvenes sean mucho más activos y mucho más críticos, más críticos, más creativos. Me gustaría una escuela alegre, donde la música y el arte se hagan presentes, donde también yo diría el desarrollo físico se propicie, el deporte, la recreación, donde haya un clima de colegialidad. Correcto. Parte del cambio del mundo va de la mano con su aspiración, porque tenemos también planteles muy antiguos, sí. Y la renovación debería venir de los nuevos planteles en adelante hasta lograrlo. Como bien usted dice que los cambios también son progresivos, que no son de la noche a la mañana, pero se puede dar un primer paso. Yo la sigo escuchando y tomando muchas notas y aprendiendo. Estoy segura que la comunidad también toma las notas. Me parece, yo sé que tendría muchísimas más políticas, ¿verdad? Pero con estas tres que tomo van de la mano en el sentido de desde los primeros años, la lectura, que no termina, porque mi siguiente pregunta es la lectura para las maestras y los maestros. Maestro que no lee, ¿cómo puede enseñar? Cuéntame de eso. Bueno, tendríamos también que enamorar a los maestros. Y que enamorar es una palabra muy interesante. Enamorarlos. Y tendríamos que integrar eso en sus propios procesos de formación. Pero la lectura desde un punto de vista más lúdico. Los clubes de lectura están de moda ahora, hay muchas variantes. Sí. ¿Y por qué no hacerlos con los maestros? Claro, eso requiere, una política bien definida. Pero nosotros tenemos también con nuestros maestros que reencantarlos. Y ¿sabes qué? A veces yo me pongo a pensar, cuando era ministra, que iba a inaugurar una escuela, cuando hacía entrega de esa edificación y de todo lo que ella conllevaba, esa apertura, yo le decía, le estamos entregando un patrimonio social. Esta edificación es un patrimonio social y cultural que representa miles de millones de pesos en infraestructura, en equipamiento, en material didáctico. Pero lo más importante no es eso, sino que le estamos entregando 500 vidas. La de sus alumnos son 500 vidas. Entonces,
pero no solo la de ellos, sino también la de sus familias. ¿Para qué? Para que ustedes desplieguen al máximo todas las posibilidades, los talentos que ellos tienen, para que ustedes puedan convertirlos en buenos ciudadanos y ciudadanas, para que ustedes hagan de ellos hombres y mujeres de bien. Y lo más importante es en educación, que no es así en técnico profesional, es que tú, para ver el resultado de tu trabajo, tienes que esperar 12 años. Es así. Y a veces 13, dependiendo si es educación inicial, para darte cuenta de si ese resultado fue valioso o no. En técnico profesional, tú en pocos meses insertas a alguien en el mundo del trabajo a través de una competencia específica o un conjunto de competencias. En educación es un proceso. Entonces, te estamos entregando lo más valioso que tiene una sociedad, que son sus niños y jóvenes en proceso de formación. Y por eso es que es un privilegio ser maestro. Por eso es un privilegio ser director y gestor de un centro educativo. Porque la familia coloca a sus niños en manos de la escuela, de los maestros, y le está entregando lo más valioso que tienen los niños, que es su tiempo de oro. Yo llamo el tiempo de oro, el de la escuela, que es el tiempo de aprender, fortalecer, construirse como ser humano, y eso o le abre la oportunidad o le cierra la oportunidad del resto de sus vidas. A mí me gusta mucho ver la educación desde esa perspectiva. Desde el día que elegí ser maestra lo vi así, como qué oportunidad tan impresionante el tener la posibilidad de abrir o cerrar, y a Dios que ayude a uno a siempre tomar la decisión de abrir, de ver oportunidad, uno confiar en el potencial que tienen los niños y las niñas. Y es tan profundo ese, como yo diría, ese aporte, esa incidencia que tú tienes en los demás, que a pesar del transcurso del tiempo, cada vez que tú te encuentras con un exalumno, profesora, usted me dio clases, y te abraza. Y yo lo único que le pregunto es, ¿aprendiste algo? Sí, a ser mejor persona. Ha aprendido todo lo que necesitaba. Entonces, eso es, yo diría, lo que a mí me gustaría dejarle como reflexión a los maestros. Es un oficio hermoso. Es un oficio privilegiado. Entrar en contacto con tantas vidas, con tantos talentos, con tanto potencial de crecimiento que conlleva cada niño, cada niña, cada joven, cada persona, cada adulto con el que tú interactúas en tu condición de ser maestro. Entonces eso es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Creo que es algo que hay que enaltecer, sentirnos honrados de poder ejercer esta función, hacerlo con dedicación, con rigor, siempre con rigor, prepararse muy bien para ejercitar ese oficio, hacerlo con amor, eso es fundamental, amar a tus alumnos, a cada uno de ellos, lo que representan, lo que significan, lo que traen de sus padres, de sus ancestros. Valorar ese don también que se nos ha legado, porque es un don. Ser maestro es un regalo, es una bendición. Y influir en tantas vidas, yo creo que no hay oficio más noble que ese. Quiero inspirarlos también para que se sigan formando, para que permanentemente exploren nuevas maneras de hacer el trabajo, para enriquecerlo, no caer en la rutina, no pensar solo en el salario. Claro, es importantísimo porque es lo que nos permite, ¿verdad?, tener buenas condiciones de vida, pero también entender que este oficio va más allá. Esto es un llamado, esto es una vocación,
Esto es una capacidad para conectar con otro ser humano. Esto es sanador para los alumnos y para nosotros mismos. Por tanto, valoren su trabajo, den lo mejor de sí y la vida se los va a recompensar, porque no hay mayor riqueza, mayor alegría que encontrarse con un exalumno de primaria, de secundaria, de la universidad, de una etapa de tu vida que tal vez ya olvidaste, pero que tú recreaste en su alma. Un aporte para ellos. Tú significaste algo importante con una mirada, con un abrazo, con una palabra de acogida, con una enseñanza, modelando un valor. Todo eso es parte de ser maestro. Así es que muy contenta de haber compartido contigo, Ángela, y nada, desear que el sistema educativo dominicano pueda rebasar todas estas dificultades, que entiendo que lo más importante es llegar a este ministerio con una visión clara, con un plan bien concebido, con un equipo competente, un equipo comprometido, un equipo apasionado, porque esto hay que hacerlo con pasión, con amor. De otra manera. No hay otra manera de hacerlo, porque es un trabajo arduo, duro, que exige mucha entrega y sacrificio, pero siempre soñando con un mejor porvenir para nuestro país, porque indudablemente lo que sean nuestras escuelas, eso será nuestro país. Así es que un honor. Así, el honor es nuestro, doña Josefina, gracias. Yo no me canso de tomar notas y aprender. Sé que la comunidad también valora mucho cada palabra y ese mensaje final nos sirve muchísimo. Yo me voy a despedir de este encuentro honrada de haber conversado con la maestra, ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, que nos ha dejado la inspiración al máximo, la motivación, pero sobre todo la reflexión, el deseo de ser mejores, de buscar en nuestro interior para poder ser mejores, y ser mejor como maestra significa poder transformar esas vidas que se ponen a nuestro cargo en nuestras aulas y transformar el país desde la escuela, un niño y una niña a la vez. Esa es la mejor forma de hacer patria y estamos muy agradecidos de esta conversación desde el corazón de la educación, sin duda, hablando con una mujer maestra que trajo su corazón y lo ha llevado a todas partes para poder entregar su granito de arena con amor, como ella misma dijo, a la educación de nuestro país. Ángela Español, desde el Instituto 512, en una entrega más desde el corazón de la educación. Muchísimas gracias.